Seguimos en Táctica de Vida aquí en FM Millennium y como dijimos al comienzo del programa, nos va a visitar el diputado nacional Roy Cortina, con quien vamos a estar charlando y además lo vamos a estar conociendo, más que... No sé si vamos a hablar tanto de política, por ahí hablamos de comida, de cocina, a ver si Roy cocina. Usted manda. ¿Qué te parece, usted quiere. Pablo? Bienvenido, Roy. Gracias por la invitación. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien. ¿Llegaste bien sin problema? Sin problemas, con frío, pero sin problemas. Mucho frío. Salí con el paraguas, con el cielo Sí. encapotado, con algunas gotas y ahora parece que hay estrellas, qué sé yo. Sí, por ahí, por 7 grados está haciendo, qué sé yo, no sé. Pero ayer morí de frío, hoy no tanto. Roy, este programa se llama Táctica de Vida Ujú. y siempre comenzamos el programa preguntándole a los invitados cuál es su táctica en la vida. Y yo quiero que me cuentes a ver cuál es la táctica de Roy Cortina, el diputado nacional por el socialismo en Capital. La táctica en la vida, En la vida, sí. para todo en Para general. todo, en general. Y la vida me ha enseñado que hay que insistir. Es uno de los verbos que más me gusta a mí. Yo soy un insistidor. ¿Ah, sí? Sí. No me encierro en un solo camino. Yo creo que si hay algo que me caracteriza es que, sí, dale, mi táctica de vida, me gusta eso. Mi táctica de vida es insistir. Cuando hay algo que me interesa. Y por supuesto que me tiene que apasionar, ¿no? Entonces, es como que me da una energía extra y lo que me interesa hace que yo insista. Esa es mi táctica. Siempre tengo que insistir. Siempre hay que remarla. Sí. ¿Será sí. porque en la Argentina ser parte del Partido Socialista hay que insistir? Y bueno, la izquierda en el mundo, en sus distintas versiones, o paradigmas o caracterizaciones, nunca la ha tenido fácil. Y la historia del socialismo en la Argentina es una historia de insistencia, ¿no? Puede ser, no lo había pensado. Está bueno eso. Roy, para que la gente que nos escucha te vaya conociendo y conozca un poco la persona, ¿cómo es eso de que naciste en Estados Unidos? En Nueva York más precisamente. Nací en Nueva York, de casualidad. Yo en realidad soy un argentino que nació afuera del país, Claro. ¿no? Porque mis padres ya fallecieron, pero mis padres eran argentinos. Yo tengo un hermano mayor que me lleva casi 9 años, que había nacido también en Punta Alta. Mi padre era marino mercante. Cuando se casa con mi vieja, deja la marina mercante. Era un hombre que conocía obviamente mucho mundo y consigue una oportunidad laboral en Nueva York y allí se van con mi hermano chiquito, viven, no sé si es entre 6 y 8 años, y justo nací yo. Nací, mis padres vivían como toda la colectividad latinoamericana, que todavía sigue siendo así, Sí. en Queens. Sí. Pero nací en un sanatorio de Manhattan, en el corazón de Manhattan. Así que soy un isleño. Bueno, después lamentablemente mi padre falleció muy joven, cuando yo tenía 1 año, y ya mi vieja no se quiso quedar sola en Estados Unidos con 2 hijos, y ya ahí nos volvimos. Eligió una ciudad que no le trajera ningún recuerdo de mi papá, y por eso eligió Mar del Plata. Ah, mira vos. Así que los primeros 11 años yo los viví, bueno, el primer año en Estados Unidos, de bebé, y los primeros 11 años en Mar del Plata. Después nos venimos a Buenos Aires. Y bueno, yo después me nacionalicé a los 18 años. Vos sabés que hay una categoría que es nacionalizado por opción en la Argentina, que un naturalizado por opción es un argentino que nació circunstancialmente afuera, con lo cual mi caso, como siempre los periodistas me lo preguntan, Sí, les sí. ahorro No la es pregunta. el de Narváez. Mi caso no es el de Narváez. Yo puedo ser, si me votara la gente Sí. algún día,
obviamente puedo ser diputado, jefe de gobierno, gobernador y puedo ser presidente. Sí. Y vos sabés que es una categoría que se la debemos a la generación del 80, el naturalizado por opción. Cuando era el gobierno de Rosas, muchos opositores a Rosas se vieron forzados al exilio. Muchos prohombres de la generación de la generación del 80 y sus hijos nacían en el extranjero. Entonces ellos decían que sus hijos se vieron forzados a nacer fuera del país y que tenían que tener los mismos derechos que los argentinos que nacían. Entonces Argentina tiene el naturalizado y el naturalizado por opción. Yo soy naturalizado por opción, porque mis padres eran argentinos. De Narváez no. Narváez es padre colombiano. Y Roy, después de... ¿Te acordás de la vida ahí en Mar del Plata? Sí, ¿cómo que no? Sí, sí. Una niñez muy... ¿Y lo tenés ahí la ciudad como...? Lo que pasa es que yo después me enamoré... A ver, yo me enamoré de Buenos Aires, entonces la quiero muchísimo a Mar del Plata, pero pasa que estoy 3 o 4 días en Mar del Plata, si es invierno... Y claro, ¿viste? Me aburro un poco, pero siempre me llama, me gusta, me trae recuerdos de mi niñez, el primer potrero, la primera barrita de amigos en el barrio de la Terminal de ómnibus, donde estaba el negocio de mi familia, que era la vieja terminal ahora. La vieja terminal, claro, en Alberti, y Gascón, ¿no? Sí. Y ahí mi familia tenía, mis tíos y mi mamá tenían una librería, una juguetería, y entonces yo tenía todos mis amigos del barrio ahí. Iba a la escuela más vieja de Mar del Plata, la número 1, a la Pascuala Mugaburu, que está ahí enfrente donde está el famoso monumento a San Martín, San Martín el Abuelo, en la Avenida Luro, ahí. Sí. Y no, el recuerdo de Mar del Plata, de la niñez, y además cuando nos venimos a vivir a Buenos Aires, igual todos los veranos íbamos a Mar del Plata, así que el recuerdo también de la adolescencia, ¿no? Pues es una ciudad muy particular, ¿no? Mar del Plata, que a todo el mundo que estuvo, que vivió, es como que te deja el frío pegado y los recuerdos, ¿no? Pues es un lugar muy... A ver, de esos que no se olvidan. La gente que vivió en Mar del Plata o que vive siempre la tiene como muy arraigada. Sí, tienen su particularidad los marplatenses, que tiene una contradicción. La ciudad vive en gran parte del turismo, claro, o por lo menos el turismo es algo estratégico en la supervivencia de la ciudad, pero al mismo tiempo se sienten muchos meses del año invadidos, claro, con lo cual... siempre van generando, en los distintos veranos, nosotros nos pasaba cuando éramos jóvenes marplatenses, de buscar lugares de culto. Claro. Que solo usan los marplatenses. Y que solo en la jerga del marplatense se sabe que la playa que está de moda, claro, es esa en ese verano, ¿entendés? Sí. Y es muy interesante, ¿no? Porque el marplatense goza del turismo porque sabe indirectamente de la ventaja económica, pero también muchas veces lo padece, ¿no? El aumento de los precios. Sí. No, pero es una ciudad muy linda, claro, evidentemente. Y después te viniste a Buenos Aires y acá comenzó tu vida acá en esta ciudad. Antes volví a Estados Unidos, bueno, un año, pero no por razones que tengan que ver con la nacionalidad. A los 16 años, 16 años, conocí una institución que junto con la... ahora no me acuerdo la otra, pero esta se llama el Rotary, ¿no? Hay otra que es el American Field Service, que son dos instituciones, las dos mejores instituciones de intercambio cultural. Y la ventaja que tiene American Field Service es que vos no tenés que recibir a nadie en tu familia. En tu familia. Porque yo, bueno, hay veces que a esa edad vos querés conocer el mundo, tener aventura, conocer otros países, y entonces yo le dije a mi mamá que bueno, que yo me quería inscribir en una institución así, y me dijo, mira, cualquier cosa, pero yo no quiero recibir, no me traigas a nadie, claro, ningún extranjero en mi casa. Y entonces esta calzaba perfecto, había que hacer una serie de exámenes, de pruebas, y bueno, y finalmente fui uno de los 7 porteños
dentro de los 80 argentinos que viajaron en el año 81. Así que yo viví un año, me eligieron una familia que era Wisconsin, en Wisconsin, que es un estado que está al borde de Canadá, muchísimo frío, Sí. y ahí viví un año. Fue una experiencia muy interesante porque en esa época no existía ni internet, Nada. ni Sí, te sí, comunicabas con el iPhone, ni con Sí, el sí, celular, ni con nada con tu familia. Cada tanto era una carta. Y fue una experiencia interesante. Bueno, y me di el gusto de experimentar, de vivir. Tuve que hacer el último año allí en Estados Unidos, que no me lo computaban, con lo cual yo hice 6 años de secundaria, Claro. un año allá y 5 acá. Y me agarró la guerra de Malvinas allá, con lo cual me agarró un brote de nacionalismo terrible estando allá. Y justo llegué con ya el deshielo de la dictadura, la convocatoria a elecciones. Yo ya había incursionado. Eso te iba a preguntar, si ya habías estado... Ya había incursionado en el... yo empiezo en política porque me mete mi hermano. Ah, ¿no? sí. Claro, mi hermano era afiliado al viejo Partido Socialista Popular. En esa época, viste, vos laburabas en la clandestinidad, con lo cual Claro. tu círculo de influencia y de incidencia política eran tus amigos, tus familiares, Sí. o tu trabajo Tenía que político. hacerlo con mucha Claro, confianza. era claro. Entonces, mi hermano me empezó a laburar a mí, Claro. ya a los 14, Hijo de- 15 años. Y entonces yo tuve una pequeña incursión entre el año 79 y 81 en los secundarios. En nuestro partido nos cuidaban muchísimo, se hacía con mucha responsabilidad. Bueno, teníamos grupos de lectura, todo se hacía con mucho cuidado, con coordinadores, con responsables. Pero al decir de Saavedra, las brevas no estaban maduras, ¿viste? Yo Sí. quería Todavía- un poco todavía más había de... que salir. Claro, quería conocer el mundo, quería, qué sé yo, lo que quieren muchas veces los Sí. chicos a los 15. Entonces, claro, cuando me fui un año a Estados Unidos, me distancié de todo eso. Sí. Pero ya la semillita política la Estaba. tenía. Y cuando volví, me quería venir a vivir a Buenos Aires, porque quería entrar a la universidad. Mi hermano me consiguió un laburo, y apenas pisé Buenos Aires ya me contacté con el PSP y fue una cosa que en 3 meses lo definí. Y nunca más lo dejé. ¿Y tu arranque fue Así, abrupto. ya en la facultad? No, los primeros 2 años, vos sabés que yo, con todo el lío de la ida a Estados Unidos, dejé materias previas de cuarto y de quinto año. Y hasta que la fui dando, porque me había metido de pies y cabeza, ustedes imagínense que en el año 83 era precioso Sí, militar sí, en era el política. momento total. Y me dejé estar con las materias, las fui aprobando de a poquito. Yo era medio malo con todo lo que es matemática, física, química. Tenía todas, esas que me las había llevado en cuarto y en quinto año, todas. Yo de primero a tercer año no me llevé ninguna materia. Pero en cuarto y quinto fue como un descontrol, ¿no? No, todas las de matemática me las llevé. Las fui dando y recién entré al ciclo básico común de la UBA, que recién empezaba, al CBC, en el año 85. Así que yo milité primero en los barrios y después sí tuve una intensa militancia universitaria, muy intensa, y de muchos años. Escuchamos un poquito de música, seguimos en Táctica de Vida, escuchando a Roy Cortina para conocerlo. Esto que dijimos, bueno, empecemos a conocer políticos. La gente siempre tiene alguna imagen. Que después te voy a preguntar cómo te llevas con eso, porque viste que toda la gente enseguida dice, los diputados, esto, el otro, no hacen nada de esto. Pero es la verdad, lo que dicen. Y después te voy a preguntar. Bueno, pregunta. Y seguimos en Táctica de Vida. Seguimos en Táctica de Vida, charlando con Roy Cortina, que ahora nos va a tener que contar la historia del nombre, ¿no, Pablo? Sí, no puede ser solo fuera de micrófono. ¿Por qué el Roy? Sí. ¿Por qué el Vincent? ¿Y qué le decían con esos nombres, no? Tan extraños para estos lugares, quizás. Sí, pues, bueno, tiene su origen, podría haber sido diputado de Manhattan a esta altura, capaz que estaría como jodido un diputado socialista en Nueva York, pero demócrata por lo menos, para ese lado. Demócrata, sí. Claro. Sí, claramente, ¿no? ¿Cómo es la historia del nombre? ¿El Roy? No, Roy es un sobrenombre. Mi apellido sí, mi apellido es Sí, Cortina. Mi nombre es Robert Vincent, o sea, Roberto Vicente. Tiene nombre de serie. No, ¿sabes qué De me hace pintor. acordar?
no sé si ustedes lo veían, a los invasores. Claro, el de los David invasores, Vincent. David Vincent, claro, viene por ahí. Sí, Falcón, que de esa época dice que sí. David Vincent. A que no le creían Yo nunca no, yo no. que había visto a Claro. a los marcianos, ¿no? Es una historia buena para un diputado, Es cierto, ¿no? es cierto. No, pero el ROI no tiene nada que ver ni con Estados Unidos, ni con... No, yo tenía un sobrenombre de chiquito, porque según mi mamá era muy regordete, y me empezaron a llamar Rollito. Era un rollito. Claro, con el paso del tiempo empezó a ser inapropiado, y ya entrando, previo a la adolescencia, 12 años, derivó en Rollo. Me empezó a decir Rollo, Sí. un sobrenombre, Rollo. Hasta que un primo muy, muy querido, que tuvo muchos efectos positivos de mi vida, entre otras cosas, bautizarme con este nombre. Sí. Y bueno, no te cambiás yo te empecé a llamar Roy, sacale la O y que quede Roy. Roy suena bien. Yo tenía 12 años, dije, Sí. por mí, Sí, decime bueno, como dale. quiera. Yo no tengo problema. Y empezó a quedar. Y yo me empecé a presentar ya en las boletas de las agrupaciones universitarias a principios de la década del 80, ya con mi sobrenombre, porque todo el mundo me conocía como Roy. Y como además eso está permitido, Sí. desde casos internacionales hasta casos nacionales, está absolutamente permitido, es que surgió Roy Cortina. Así que para aquellos que a veces en Twitter que no comulgan con mis ideas políticas, fundamentalmente hablo del kirchnerismo, que me agravian con mi nombre, la verdad que es bastante... No se hagan tanto que problema. no se hagan tanto problema, porque es bastante banal, es mi sobrenombre y punto, no lo puedo hacer. Me dice, no es tu verdadero nombre, no, si yo no lo oculto tampoco, pero la gente me conoce por Roy y es punto, es Roy, ya está, no, es Roy Cortina, es legal, se puede hacer y... Y ese camino en la política que comenzaste de chico a tu vuelta a Estados Unidos, cuando te viniste a Argentina y te agarró, digamos, es imposible que en el 83, digamos, que yo creo que no quedó persona en la Argentina que no se haya querido dedicar a la política, ¿no? O, digamos, todo el mundo está enfervorizado por participar políticamente en alguna cosa, por ir a los actos, por ir a las manifestaciones de cada partido, y cada partido movilizaba y convocaba, cosa que creo que hoy, no digo que se haya perdido, pero digamos, la pasión y la furia de ese momento es imposible recuperarlo, porque era una ilusión muy grande, ¿no? Y era fundacional, o refundacional. Sí, no, es una época inolvidable. Yo, la verdad que me acuerdo como si fuera hoy, el día que asumía Alfonsín. Me acuerdo porque justamente venía a rendir una materia previa en Mar del Plata. Entonces, me acuerdo que tomé el micro, que no estaba la nueva estación, la estación actual, Sí. que me dejó en Constitución, y bueno, y me tomé un subte, creo, y me vine rápido para la zona de la Plaza de Mayo, donde me encontraba con otros compañeros, y me acuerdo haberlo visto, me subí a caballito de otro compañero, y me acuerdo haberlo visto a Alfonsín justo cuando pasaba con el auto y con la escolta de los granaderos, justo enfrente, de esa imagen la tengo siempre grabada, enfrente de la catedral, que ya estaba llena la plaza, y encima, como habló desde el Cabildo, Claro. lo vimos muy de cerca. Y ya no importaba tanto si era Alfonsín, si era radical, era peronista, lo importante es que me acuerdo que nos fuimos caminando por la Avenida de Mayo, por Corrientes, la gente gritaba alegría, son cosas que no te las olvidas más. No, fue un día increíble, muy emocionante. Y eso continuó 2 o 3 años, y el otro momento que me parece que fue inolvidable, y que fue un antes y un después en la historia de las grandes movilizaciones en la Argentina, que yo lo viví con mucha intensidad y también con dramatismo, porque había como una suerte de profecía autocumplida, parecía que los golpes eran siempre en el 66, en el 76, y iba a ser en el 86. Sí. ¿No? Entonces ya se estaba esperando que la desestabilización de Alfonsín, y cuando empieza la sublevación de Semana Santa, esos 4 días no me los olvido nunca más, pero hemos ido a todas las movilizaciones. Me acuerdo un discurso vibrante del que yo pienso que fue el gran arquitecto de la unidad del socialismo, que bueno,
lamentablemente falleció ya hace más de 10 años, Guillermo Esteves Boero, cuando nos convocó dramáticamente a movilizar pacíficamente a la plaza, como lo estaban haciendo todos los partidos y todos los ciudadanos, y nos quedamos cuidando el local toda la noche, y ver los rostros adultos de los y de tristeza de los que habían sufrido otras dictaduras, nosotros que éramos jóvenes. Eso es otra cosa que me quedó marcada de los primeros 3-4 años de democracia. Y más allá, después del Felices Pascuas y de las negociaciones y de lo que uno nunca sabrá qué pasó, en parte también fue un triunfo de la gente y la movilización de la gente. ¿Crees que ese hecho, y te pregunto a vos también, Pablo, quedó minimizado con el Felices Pascuas? En cuanto a esto, ¿no? Yo creo que fue un movimiento muy importante de la gente. Sí, yo entiendo que todo, después del análisis político y con el paso del tiempo, sí, el Felices Pascua redujo la importancia del hecho que se había generado, pero yo creo que ahora con el paso del tiempo, con más paso del tiempo, se está viendo de otra manera. Y el que lo vivió como un militante en ese momento, no lo relativiza, ni aún con el Felices Pascua. Me parece que fue la más grande movilización de la historia de Argentina. Sí. La más grande. No, ni antes ni hasta ahora una movilización de esas características, porque la gente se movilizó hasta los cuarteles. Sí, en las puertas de los cuarteles, y además había 4 o 5 millones de argentinos en la calle en todo el país. Y no interesaba, no era un partido político, ¿no? La gente fue a defender su libertad, más allá de su ideología, digamos. Creo que es cierto lo que estás diciendo, que con el paso del tiempo se está como reconociendo eso y dándole el valor que realmente tuvo. Y quizás lo que se evitó nunca se va a saber. Hay algunos que dicen que se podía haber avanzado más, y están los que dicen, los que vivieron en ese momento. Yo después, hablando con muchos que son protagonistas y que por supuesto siguen haciendo política, es que el gran temor de Alfonsín era que hubiera un baño de sangre en la Argentina, que hubiera una especie de guerra civil, de enfrentamiento, y que por eso fue toda la negociación. Ya corresponde a la historia, a los historiadores y a los analistas, ¿no? Dar su veredicto, que nunca va a ser un veredicto, siempre va a haber opiniones distintas. Claro. Vos justo nombraste una palabra que ahora está bastante en boca, principalmente del oficialismo, que es la palabra militancia. ¿Qué diferencias ves entre el militante de ahora y entre el militante de aquella época? No, bueno, el militante de aquella época no conocía ni se iba a imaginar lo que iban a significar en el futuro, o sea, ahora, la confusión entre militancia y aparato, ¿no? Y sobre todo aparato de uso del Estado, ¿no? Para la construcción y la acumulación de poder político. La militancia en esa época era una militancia de base real, ¿no? De todos los partidos. Y yo creo que ahora hay una suerte de pretendida profesionalización que es básicamente recostarse en las facilidades sobre todo del que le toca circunstancialmente administrar el Estado, ¿no? A mí me gustaría saber si el fervor que tienen muchas organizaciones políticas juveniles y el entusiasmo que tienen lo tendrían si estarían en la oposición y sin las comodidades, entre comillas, sí, los puestos y los lugares que tienen por ser del partido de gobierno. Y la militancia en el plano universitario, porque vos arrancaste fuerte ahí justamente en el plano universitario. De hecho, hoy estamos viendo que muchos de los militantes de ahora 10 años atrás están ocupando puestos clave en muchos lugares del gobierno. En ese punto, en la militancia universitaria, ¿qué veías en ese momento? Vos te tocó una época que dominaba Franja Monada, ¿y qué ves ahora? ¿Qué cambió mucho ese militante? ¿Tiene estos mismos vicios que vos decís, de que hoy está más pendiente de lo que se pueda conseguir y de traccionar algo mediante un aparato? Bueno, primero que ahora la militancia universitaria es más diversa
Antes había un predominio muy claro y contundente de la franja. Hoy en todo el país el mapa universitario es mucho más diverso. Yo no sé si es por una defensa de esa querida militancia universitaria, que yo cada tanto cuando veo y paso por una facultad y por supuesto estoy al tanto de la militancia universitaria porque nuestro partido tiene muchos militantes universitarios y agrupaciones y uno siempre está al tanto de lo que pasa, pues es que veo que no ha cambiado tanto. Todavía hay determinados... O sea, ese vicio a la universidad no llegó tanto todavía. No, vos sabés que yo veo que hay muchas agrupaciones que se reinventan permanentemente y el tema de... La militancia universitaria es una militancia muy particular, es muy sacrificada, muy apasionada, muy de... ¿Quién es el que llega primero a la facultad a las 5:30, 6 de la mañana? Eso no ha cambiado. A ver, ¿quién es el que primero reparte un volante o pasa por los cursos a hablar? Eso no ha cambiado. Yo veo que todavía las agrupaciones compiten por llegar temprano a la mañana y eso era lo mismo en mi época. Y eso es fantástico. Yo lo que creo que antes había... ahora hay más normalidad, entre comillas, en cuanto a los tiempos. No hay tantos estudiantes crónicos. Sí. ¿No? Ahora se ha comprendido la importancia de ser un militante y un buen estudiante. Un buen profesional. Claro. Sí. Y me parece que eso es bueno. Pero yo veo la pasión de cuando llega la semana. Sí. El movimiento estudiantil argentino es único en el mundo. Sí. Ojo, único en el mundo. Así como el movimiento obrero es uno de los más potentes del mundo, con todos los problemas y críticas que una vez le hace. Nosotros tenemos un movimiento obrero y un movimiento estudiantil con muchísimos defectos y virtudes, como todas las cosas en la vida, pero que es único en el mundo. A ver, la reforma universitaria del 18, con la participación de los estudiantes en los gobiernos universitarios, es algo que llega 50 años después a Europa, con el Mayo francés. Hoy vos no podés discutir en el mundo que es necesaria la participación y que se involucren los estudiantes en la vida del autogobierno y de la autonomía universitaria en el mundo. Sí. Bueno, fue pionera la Argentina en 1918. ¿Y qué te deja esa militancia, digo? Porque uno a veces habla con algunos políticos y a los que a veces los llaman paracaidistas, que cayeron más grandes en la política, dicen, no, a este le faltó militancia universitaria, cuando se sienta a negociar, cuando quiere hacer algún tipo de armado. ¿Qué diferencia hay entre el tipo que militó en un secundario, que militó en la universidad, y el tipo que quizás viene de otro ámbito y se suma a la política habiéndose perdido de ese paso? No, a ver, ese tipo de críticas, si yo dijera que es porque militó en el secundario o en la universidad, tendría una visión discriminadora de la política. Yo lo que creo que cuando alguien no viene de la política y hay un comentario o dice, esto no tiene porque experiencia. El comentario existe, convengamos. No, que este no tiene experiencia, no se plantea por el lado de que militó en la universidad, que no tuvo militancia, que ni siquiera tuvo militancia gremial. No, porque hay gente yo lo digo en todos los ámbitos, en todos los ámbitos, haya tenido militancia en todos los ámbitos. Y bueno, sí, porque la militancia gremial, la militancia de base desde joven en los barrios, la militancia en los secundarios, la militancia en la universidad, te da una intensidad en donde aprendes a hacer todo, ¿no? Desde hacer un cartel hasta discutir en una asamblea, aprendés a hablar. Es una escuela, sí. ¿no? Como muchas cosas que se aprenden en la vida, en la práctica, en la política también se aprende así. Pero a veces que la gente piensa que esos son defectos, ¿no? Se conocen los defectos y se aprenden las virtudes. Si vos, digamos, tenés una buena orientación política, humana, si sos un tipo, digamos, con valores, digamos, con buena ética. Con ética, aprendés cosas muy valiosas, ¿no? Pero muy valiosas. ¿Cuánta gente que vos ves en la universidad o en un gremio o en una asamblea barrial que vos lo ves a los 18 años tartamudeando o nervioso antes de hablar y lo conocés 7 o 8 años después, concejal o diputado o legislador, y vos decís, qué increíble, y qué bien que habla, cómo se expresa? Eso no se enseña en ninguna universidad.
Eso se aprende en la vida, como las cosas más importantes de la vida. No se aprende en una facultad con un profesor, porque por eso a veces cuando se ve un político que se quiere... Vos sabés que yo tengo un ejemplo futbolero para eso. Yo creo que un político que va a disputar algo importante en una campaña electoral pueda recibir el asesoramiento de profesionales, ¿sí? Pero antes tiene que haber jugado en el potrero. Sí. ¿Entendés? Esto es como el jugador, ¿viste el jugador argentino que puede jugar en una esquina llena de pozos con una pelota hecha de medias? ¿Sí? Y gambetea gente, ¿sí? Y gambetea jugadores. Y después tiene que sufrirla en las inferiores de tal o cual equipo de la B. Y tiene que ir a pelearla en un potrero. Y después debuta en... Ese tipo, cuando lo llevan a Europa, y que cada vez lo llevan más jóvenes lamentablemente, y le dan todas las comodidades y juegan en canchas que parecen billares. Sí. Y vos lo ves después como los pulen, porque los pulen más todavía. Sí. Y vos ves cómo mejoraron, pero mejoraron porque antes había mucho potrero. ¿Entendés? Sí, y yo pienso que los políticos ahora empiezan al revés. Empiezan con el asesor de imagen, con el que les modula tal o cual cosa. Puede ser, está bien para comunicar mejor, pero para mí tiene que haber tenido potrero antes. Es muy importante. Sí, de hecho el armado político no te lo va a dar un Si no asesor hiciste de las imagen. inferiores. Pero cuidado que hay otro error en esto. No estoy hablando de la profesionalidad política. Yo digo que hay que promover una sociedad participativa en donde desde todo el cualquier mundo haga su experiencia el política. lugar que sea, digamos. ¿Tenés algo para decir? Largate a hablar en la reunión de la vecinal. ¿Tenés algo para decir? Largate a hablar en el centro de estudiantes, largate a hablar en la asamblea del gremio. Hablá, practicá, plantea tus ideas. Si mucha gente hace eso, vamos a tener una democracia mejor. ¿Por qué el socialismo? Por tu hermano, pero ¿por qué? Bueno, porque a mí siempre me preocupó, y de jovencito me preocupó por qué había injusticia, por qué había cosas que estaban mal, por qué había gente, cuando era chico pensaba, ¿por qué hay gente que tiene más guita? Así pienso un joven de 16, 17 años. ¿Y por qué otros la pasan tan mal? Me parece que en términos generales, cuando uno abraza una idea de izquierda o socialista, en algo tiene que ver la inquietud que uno tenga social con la cuestión social y por qué la desigualdad. Pero hay otra razón más, porque yo necesitaba tener una cosmovisión de la vida. Pero hay gente que le da por la religión, que se siente contenido por la religión, porque una religión le explica su razón de ser en el mundo, en la vida. Hay otros que, bueno, otra cosa. Y ahí yo necesitaba algo que me explique por qué pasaba lo que pasaba en el mundo. Estamos hablando de una sociedad previa a la caída del muro de Berlín, en donde las ideologías eran muy fuertes y vos abrazabas una ideología política y tenías una cosmovisión de todo, que te explicaba desde que el ser humano está dando vueltas sobre la Tierra hasta lo que va a pasar dentro de 200 años, que lo van a disfrutar los hijos de tus hijos de tus hijos, ¿no? Entonces, como el socialismo tiene una cosmovisión y tiene una ideología, ¿no? Un corpus doctrinario, para mí, que necesitaba una explicación de todo en la vida, el socialismo fue esa explicación, esa cosmovisión. ¿Y qué ves del socialismo de ese momento y qué ves de este socialismo? Digo, esa mirada, esa cosmovisión, que vos decís previa a la caída del muro, ¿en qué se modificó o en qué se ayornó hoy en día? No, tenemos que hacer otro programa. Claro, lo sé. Yo cuando te iba preguntando, digo, no, ahí ha cambiado, se viene el largo. Ha cambiado totalmente el mundo. Yo creo que del socialismo, si yo te diría que en ese momento el socialismo se pensaba como un sistema. Y a mí me parece que ahora el socialismo, debemos los socialistas pensarlo como un conjunto de valores y de ideas que te puede dar una orientación, ¿no? Acerca de cómo ir caminando hacia esa utopía que siempre vamos a tener los socialistas, herederos de la Revolución Francesa, de una sociedad con más igualdad, con más libertad, con más solidaridad.
Antes el socialista pensaba en un sistema. Para obtener esos valores, la sociedad tiene que ser así y va a ser así, yo trabajo para que sea así. Ahora, ese lema no está un poco bastardeado, no digo por el socialismo precisamente, pero digo, vos escuchás o inclusive, no sé, hasta escuchás a veces al macrismo en la ciudad de Buenos Aires que habla de igualdad, que salen... Digo, esa bandera la recogió mucha gente. Después que la ponga en práctica, digamos, mejor. Es otra cosa. Mejor, es un triunfo del socialismo. A eso iba, digo, lo vivís un poco como un triunfo, decir, bueno, al fin y al cabo, digamos, esa utopía o esa locura, entre comillas, que no tildaban antes, hoy la están adoptando todos, porque vieron que la sociedad busca eso. Sí, está muy bien, es un triunfo de las ideas progresistas, de los movimientos progresistas en el mundo y del socialismo. Pero lo interesante es que mientras el ser humano esté sobre la Tierra, siempre va a haber desigualdad, siempre va a haber falta de libertad, porque el horizonte siempre se va a ir corriendo. Es como esa canción de Serrat, de la utopía, que siempre vos te vas acercando, pero la utopía se va corriendo. Entonces no es lo mismo la libertad y la igualdad por la que se luchaba hace 300, 400 años, hace 200 años o hace 100 años, que las peleas que se dan hoy por nuevas libertades, por nueva igualdad. Así que cuanto más sea asumida y abrazada por otras ideas políticas, mucho mejor para la humanidad. Aunque al macrismo hay algunas cosas que no les creo, pero no importa. Lo tenía que remarcar. Y sí, yo hay muchas que no les creo. ¿Lo puedo remarcar? Remarque, Dinardo. Usted Porque conduce. acá Millennium es la radio con todas las voces. Así que yo tengo la mía. Muy bien, está perfecto. Entonces tengo la libertad que me da el dueño de esta radio, Santiago. Me dice, vos decís lo que quieras, tranquilo. Y yo digo lo que quiero. Lo he escuchado decir algún problema. Sí, bueno, por eso. Lo lamento. Cuando, por ejemplo, el kirchnerismo o muchos sectores se toman esta bandera del progresismo, ¿qué sentís desde el socialismo, que quizás es, digamos, el lugar que más representa ese sector? Bueno, obviamente que nosotros ya no debe ser un trauma para el Partido Socialista o por otras fuerzas opositoras que creen que este gobierno asume banderas que no las puede representar en la realidad, que están representadas en lo simbólico y en el famoso relato. Acá lo concreto es que hay una serie de agendas de desigualdad que no están resueltas en la Argentina en el periodo de mayor crecimiento de nuestro país. Y entonces, mientras esas agendas estén pendientes de resolución, existan y son muy potentes, decir que este país, de una historia tan cortita todavía, es la historia de 2 abuelitos y un cuarto, ¿no? Nuestro país es un país muy joven. En estos 10 años ha tenido la etapa de crecimiento más importante del 25 de mayo de 1810 para acá, y que todavía 1 de cada 4 argentinos sea pobre o sea indigente, es muy fuerte, ¿sí? Entonces, si es tan fuerte, es que siempre va a existir la posibilidad para la construcción de una alternativa progresista real, que quiera resolver esa agenda que el kirchnerismo no resolvió. Después el kirchnerismo puede decir lo que quiera. Sí. Nosotros somos los verdaderos progresistas, bueno, pueden decir lo que quieran. Lo fáctico, lo real es lo que está sucediendo en el país. Que no están resueltas estructuralmente los grandes problemas o las grandes agendas que tiene una sociedad como la Argentina. La exclusión, que es sistémica, que no es pobreza solamente, es exclusión, ¿sí? La exclusión es algo mucho más. La pobreza puede ser un derivado de la exclusión, ¿no? La exclusión, es decir, la distancia que hay entre los que más tienen y los que menos tienen. Entonces, cuando uno plantea en la sociedad, vos recién me preguntabas qué diferencia hay del socialismo hace 30 años con el socialismo de ahora. Es decir, que han cambiado los palacios de invierno, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Antes se pensaba que el socialismo era la toma de un palacio de invierno, ¿sí? El socialismo revolucionario, el socialismo... ¿Cuál es el palacio de invierno
del mundo moderno, del mundo contemporáneo. Y Palacio de Invierno es corregir las palancas clave de una economía, que son las que determinan que haya gente que tenga más beneficio y gente que no tenga esos beneficios y que esté en la pobreza. Entonces, por ejemplo, si yo quiero determinar si este modelo es progresista, lo que tengo que preguntarme es ¿qué cambió el kirchnerismo en 10 años de gobierno del sistema impositivo? Porque ese es el verdadero cambio. Ese es el Palacio de Invierno de la sociedad contemporánea. ¿Cómo puede ser que pague por un litro de leche el mismo impuesto al IVA, al consumo, el que vive en un barrio humilde, indigente, que el que vive en un country o que es un multimillonario? Sí, no cabe duda que justamente en el impuesto al IVA, que es absolutamente distorsivo y que castiga principalmente al que menos tiene. Y otros impuestos, es decir, acá tenés que rever un montón de cosas, el sistema de subsidios. Digamos, me parece que eso es lo que hay que dejar de pensar si nos robaron tal o cual bandera, si no la robaron. Lo que hay que ver es lo fáctico, lo real. Sí, esta sigue siendo una sociedad desigual. Ahora, políticamente, porque vos escuchás el kirchnerismo te dice bárbaro, digamos, hay deudas porque cada vez admite que ahora está, digamos, la última es que admite con más fuerza que hay inflación, cosa que, digamos, es algo a viva voz de por lo menos hace 5 años que se aceleró la inflación. Reconoce que todavía hay deuda, que hay bolsones de pobreza y que hay una pobreza estructural en muchísimos lugares, que antes la vino negando, que hay una desocupación que no es tal como la que dice el INDEC. Ahora, por contrapartida dice, no, lo que pasa es que nosotros por lo menos planteamos eso, vinimos y empezamos a hacer una recuperación. Del otro lado, dicen que hay un poder fuerte, que es el de cierta oposición, quizás eso lo relaciona más con el macrismo, que buscan volver a los 90 y olvidarse de eso. Y dicen que por otro lado hay otro sector, que quizás fue el más progresista siempre, que puede ser el de ustedes, que dicen, no, ellos no van a tener fuerza. Porque, por ejemplo, ahora van con una alianza y digamos, y quizás vamos a repetir errores de alguna alianza que se dio en el 2001. Vos hacés preguntas integrales que, claro, son cada una para en serio. Sí, sí. Pero yo lo que te diría es lo siguiente. Puedo creer que el macrismo y otros sectores del peronismo federal quieran volver, del peronismo de derecha, de centro derecha, quieran volver a los 90. Habría que aclarar lo siguiente: hay sectores dentro del kirchnerismo que fueron de los 90, que fueron de los 90 y que pretenderían volver a los 90. Sí. Porque si después de 10 años de supuesto progresismo, la herencia que vos dejás es Scioli, yo quiero discutir qué tipo de progresismo han construido. Porque si esa es la herencia que van a dejar, yo la verdad que no creo que sea un hombre, como dirían los españoles, para decirlo irónicamente, de izquierdas. Scioli, no lo es. Puedo entender entonces lo del macrismo. La otra cosa que quiero decir, ellos dicen, nosotros hemos comenzado. Se cierra un círculo en el kirchnerismo para su finalización, yo creo en el 2015, bueno, yo creo que va a ser derrotado democráticamente, en donde paradójicamente de alguna manera se empieza a volver a los 90, porque en realidad nunca nos fuimos, porque la esencia de la década del 90 no fueron solamente las privatizaciones, sino que fue la teoría del derrame. Y este es un gobierno que, por más que tenga un relato en lo social, en lo cultural, pretendidamente de izquierda, sigue con su lógica de la teoría del derrame. Cuando uno habla con un ministro, o cuando un ministro explica, o cuando alguien de la izquierda dura, entre comillas, del ala dura de izquierdas del kirchnerismo, plantea la bandera fundamental que plantea es: nosotros creamos 3 millones de puestos de trabajo, ¿sí? Nosotros le dimos la jubilación a 3 millones de personas, ¿no? Y nosotros impulsamos la asignación universal por hijo. Cosa que nosotros podíamos rescatar. ¿Por qué yo voy a estar en contra de crear 3 millones de puestos de trabajo, que se jubile más gente, o que esté la asignación universal por hijo? Pero si vos te pones a analizar, son todas medidas que se lograron producto de la concepción de la teoría del derrame. Vuelvo a insistir, no se corrigieron las asimetrías sistémicas de un modelo capitalista de amigos, concentrado, de extranjerización, monopólico por rama de la industria, con montones de distorsiones. No estoy hablando de socialismo, ni de esta época, ni de la anterior, ni nada. Estoy hablando de un capitalismo normal como puede existir en otro país.
¿Por qué digo que es teoría de derrame? ¿Sí? Porque en donde vos tenés crisis económica, esos 3 millones de empleos los perdés de vuelta. La asignación universal por hijo no es universal. No le llega a todos. No está planteado como la planteaba la CTA, como la planteaba Elisa Carrió, como lo planteaba el socialismo. Universal para todos los niños de la Argentina. Sí, recordemos que hay muchos que son monotributistas y demás que no cobran la asignación. Y además te voy a decir una cosa, sigue siendo una concesión graciosa de la presidenta que cada tanto, una vez al año, paradojalmente, reconoce que hay un 25% de inflación y previo a las elecciones la aumenta. Hace una cadena nacional y la aumenta. Sí. Y la tercera parte de la pregunta tuya, que dice, en donde ellos dicen no van a poder gobernar. Yo quiero decir lo siguiente, va a ser un poco irónico. Pero si una orga, porque eso es lo que era el kirchnerismo, ¿sí?, que gobernó, con todo respeto lo digo, una provincia de 200.000 habitantes, ganando primero la intendencia de Río Gallego, cambiando las reglas de juego de esa intendencia, luego ganando la provincia de Santa Cruz, cambiando las reglas de juego de la provincia de Santa Cruz de reelección indefinida, construyendo poder sobre la base de la riqueza de esa provincia, del petróleo, etcétera, etcétera. Armaron una orga que era el famoso grupo de Calafate, de 10, 15, 20 personas, no más que eso. Se hicieron apadrinar por Duhalde y llegaron al poder con el 22% de los votos. A mí me parece que estamos mucho más en condiciones ventajosas de gobernar los que gobernamos la provincia de Santa Fe, los que gobernamos hace 22 años Rosario, los que tenemos experiencia legislativa, todos los partidos que componen UNEN y los frentes progresistas, que tenemos experiencia de gobierno. Sí, igual hay un mensaje indirecto que es sin el peronismo no se gobierna, digamos. Que hoy haya una fragmentación del peronismo. Nosotros hemos demostrado en Santa Fe, que era supuestamente Rosario la capital del peronismo, y que decían que el socialismo no es un fenómeno local. Nosotros ya hemos dado, no uno, 4 intendentes distintos en Rosario, cada vez ganamos por más ventaja, y ya van 2 gobernadores en Santa Fe, y podemos gobernar con el peronismo santafesino en sus 2 vertientes, que son pesados, y nos han tirado con munición gruesa, nos han sacado la gendarmería, nos han acusado de cualquier locura, que evidentemente no la creen los santafesinos porque cada vez ganamos por más diferencia. Entonces, a ver, ha ganado el radicalismo en La Rioja. Han ganado intendentes jóvenes, progresistas, de todas las tendencias políticas a lo largo y a lo ancho del país. ¿Por qué no vamos a poder gobernar este país? Pero a ver, voy a plantear algo más polémico todavía. ¿Qué gobernabilidad? El peronismo ha gobernado, pero el peronismo también llevó a la noche más negra de la historia de Argentina, porque el peronismo fue el responsable de que este país lo gobernara Isabelita y López Rega. ¿O no se acuerdan de esa irresponsabilidad que llevó a la noche más negra de la Argentina, en donde acá desaparecieron 30.000 personas y se llevó a la destrucción del tejido productivo de la Argentina? ¿Quién gobernaba ahí? ¿La Alianza? ¿Quién gobernaba? ¿Wiener? ¿Carrió? ¿Quién gobernaba en esa época? Gobernaba el peronismo. De hecho, ayer hubo una declaración de Carrió que hizo una comparación entre el último momento de Isabelita y Cristina. Digamos, de hecho, ayer lo nombró, dijo la CGT lo está dejando sola, el movimiento trabajador lo está dejando sola, el peronismo lo está aislando. Yo te quiero decir, yo no soy muy amigo de las comparaciones, porque la historia no se repite, ni siquiera como dijo por ahí un filósofo alemán, primero como tragedia, después como comedia. Yo creo que no se repite. La historia está para aprender de lo que ha pasado antes. Entonces nosotros estamos para aprender de todos los errores que cometieron todos los que gobernaron antes, ¿sí? Podemos aprender de lo que pasó con la Alianza, de lo que pasó con el Grupo A, de lo que pasó con Kirchner, de lo que pasó con Cristina, de cómo se evapora 54% de los votos en 2 años y se pierden 4 millones. También hay que aprender de eso. Espero que ellos también hayan aprendido. Nosotros creo que tenemos un lindo ejemplo como para aprender. Los votos no son cautivos de nadie. Y uno tiene que rendir examen todos los días. Es muy importante que ellos lo aprendan para estos 2 años que les quedan hasta el 2015.
Seguimos en Táctica de Vida, charlando con Roy Cortina, el diputado nacional, con Pablo Jiménez, el hombre que haga de ámbito web, que lo traje para que le haga las preguntas así, un poco más incisivas, así que si Roy se enoja, se va a enojar con Pablo, ahora me vas a echar la culpa y yo voy a mí, quedar claro. bien y me voy tranquilo a mi casa. Venimos bien, así que... Venimos bien. Irma de Recoleta dice que la gente, bueno, no le creyó a la presidenta y lo demostró en las elecciones. Cecilia de Palermo dice, en el Congreso UNE tiene algo por el tema jubilatorio. Dice, con 2.100, 2.400 pesos, ¿se puede vivir? Creo que no, Cecilia. Y Susana Belgrano, que también siempre nos escucha, dice que está muy bueno escucharte, Roy, que es muy bueno conocer la experiencia, conocer las cosas que no son públicas de un diputado. Yo creo lo mismo, porque creo también que hay mucha gente valiosa en la política, y lo digo mucho más allá de las ideologías. Creo que hay gente valiosa en todos los partidos políticos, porque si no, digo, yo creo que la única forma de cambiar y de mejorar los países es a través de la política. No me gusta esta, si se quiere, política de los 90, donde ser político era mala palabra. Yo creo en los políticos y creo que hay gente valiosa, y creo que Roy es uno de esos, por eso hoy está aquí, y seguramente después haya algún otro invitado de otra ideología, de otra fuerza política, también muy valioso, y creo que así se construye un país con la gente valiosa de todas las ideologías, con la gente valiosa, con la gente en serio. Seguimos en Táctica de Vida, nos dio la orden Juancito, dijo vamos adelante, y aquí estamos, un nuevo programa, compartiéndolo con los amigos que nos escuchan y con los invitados que tenemos aquí. Roy Vincent. Roy Cortina. No la compliqué. En tu caso era Robert Vincent. Robert Vincent Cortina. Cuando comenzamos el programa me dijiste que tu táctica era insistir, que eras un insistidor. Y conociendo así la actualidad política, ¿tuviste que insistir mucho para conformar este frente? Sé que fuiste uno de los que más trabajó en lograr este frente político. Y sí, la verdad que esto no te rendiste, digamos, ante la primera... No. Hubo dos etapas. Una primera etapa de mucha insistencia. Desde el Partido Socialista convocamos muchas actividades que fueron precursoras de esto, ¿no? Recuerdo cuando choqueamos un poco a todo el espectro político y hicimos una actividad que después hasta tuvo un rebote en la televisión, que fue un poco, se anticipó después a lo que iba a pasar. Sí. Una actividad en donde estuvieron Terraño, Pino Solanas, Margarita Stolbizer y yo. Y ya ahí Pino dejó entrever que era necesario avanzar a horizontes de mayor unidad, y hasta nombró en ese programa de televisión a la coalición cívica. Nosotros veníamos trabajando para tratar de mantener unido al FAP y tender puentes con lo que era Proyecto Sur. Y nos parecía a los socialistas que lo natural era después ir en busca de la coalición cívica y la Unión Cívica Radical, y unir esos cuatro espacios. Después, claro, uno hace esto como decía Lennon, ¿no? La vida es lo que sucede mientras vos vas haciendo los planes, ¿no? Y hay una serie de cosas que sucedieron que vos no previste. Sucedió la crisis política, las grandes movilizaciones, el pedido de la gente de la unidad, el renacer político, por así decirlo, de Carrió, frente a la constatación de muchos hechos de corrupción. Cambió el panorama político, y en ese cambio del panorama político, todo lo que nosotros planteamos, lo que yo planteaba por lo menos como referente, como dirigente del Partido Socialista, se empezó a dar en la ciudad de Buenos Aires. Pero luego vino una segunda etapa en donde a mí me parecía que era muy difícil. Yo pensé que la unidad se iba a dar entre la coalición cívica, Proyecto Sur y el socialismo, y por ahí el GEN, que aquí en la ciudad es un partido mucho más chico.
yo siempre trataba de tender puentes Sí. para que esto llegue también al radicalismo. Y bueno, y finalmente las conversaciones se empezaron a dar, y nunca me voy a olvidar una reunión que yo la catalogo como un verdadero milagro laico, porque yo pensaba que no íbamos a llegar a un acuerdo, que iba y todos iban a ser renuentes a participar de las PASO, a resolver, y hubo una gran madurez, de golpe brotó una madurez, durante un mes seguido, una serie de reuniones, y bueno, y nació UNEN. A veces las cosas surgen así, Sí. ¿no? Y no solo que competimos en las PASO, sino que hubo 4 listas para que la Sí, gente sí, sí. pudiera elegir. Fue Creo que algo fue maravilloso. la ¿no? primer gran interna de la política argentina, no digamos, solo- dirimida de esta forma, ¿no? Pero no solo eso, sino que después doblamos la apuesta para susto de mucha gente Sí, y de quienes habla. Fuimos a un debate que fue polémico. Y al otro día, tanto los medios de comunicación como la gente en la calle nos plantea, bueno, pero estuvieron muy bien. O sea, al final esto, como plantea Carrió, en las grandes familias hay peleas, pero Sí. nadie abandona a la familia por eso, ¿no? Y la gente quería un debate, quería ver la diferencia, y discutimos como debíamos discutir. Y no solo eso, fuimos a las elecciones y a las 3 horas de cerrado el escrutinio, las otras 3 listas ya habían reconocido al ganador. Y no solo eso, vinieron al búnker. Y no solo eso, todos nos abrazamos, hablaron todos en el escenario, y continuamos juntos con muchas expectativas. Yo creo que somos hijos de lo que pidió la gente en todas esas marchas de protesta al gobierno nacional. Y ojo con que alguien saque los pies del plato, ¿eh? Yo creo que nadie lo va a sacar, porque yo creo que estamos unidos por el voto de la gente, que es lo mejor Sí. que podía pasar. La gente te puso también la La obligación. la gente te puso con el voto y te dijo, yo Sí. armé la lista, ahora no se te ocurra sacar los pies del plato de ahí, ¿eh? Ahora, más allá de inclusive la protesta contra el gobierno nacional, que quedó clarísima, uno repasando los números que se ven en la Ciudad de Buenos Aires, principalmente candidato a diputado, te das cuenta que Carrió, o sea que el UNEN conformó un 35% Ujú. del voto. Sí. Ahora, después vas a más abajo, tenés al macrismo con 27, tenés al Frente para la Victoria con 19 puntos, pero después tenés partidos de izquierda que conforman un 7%. ¿Qué pasó en la Ciudad de Buenos Aires? Que de golpe el macrismo aglutina solamente menos del 30% de los votos, y hay partidos de izquierda o de centro dominando la Ciudad de Buenos Aires. Algo cambió, digamos, ya el macrismo sabés no que es tan arrollador como parecía antes. Siempre fue así. Puedo ser un poco petulante hasta hora de la noche. Vos sabés que yo ¿Cómo no? yo le di nombre a una teoría que era la teoría de los 3 tercios. E insistí con esto de Sí, insistir con todo lo dicho. Yo decía siempre, la Ciudad de Buenos Aires tiene 3 tercios electorales. Esta ciudad, por más que el kirchnerismo esté muy mal, tiene galvanizado y firme entre un 20 y un 30% del electorado. La verdad que está muy mal para haber sacado el 20%. Porque acá el kirchnerismo ha sacado un 30 o un 31%. Yo creo que hay entre un cuarto y un tercio de porteños que no importa si le pongan al Pato Donald de candidato del kirchnerismo, va a votar al kirchnerismo. ¿Sí? Hay un tercio, y que a veces es un poquito más de un tercio, que tiene una profunda identificación con la gestión de Macri, y además una identificación ideológica. Y está perfecto porque, bueno, esta es una sociedad plural, vivimos en democracia. Y hay un tercer tercio que no se siente identificado por ninguno de los dos gobiernos ni ninguna de las dos tendencias políticas. ¿Pero qué le pasa a ese tercio? Ese tercio, primero, es profundamente antikirchnerista. Entonces, ese tercio ha sido rehén y ha sido un voto extorsivo del macrismo. Cuando ese tercio no ha visto una representación genuina, unida, con posibilidades de competir en serio, es decir, competitiva electoralmente, cada vez que ha habido un balotaje Claro. o un mano a mano entre el macrismo y el kirchnerismo, ha votado al macrismo. Y el macrismo ha vivido de rentas políticas de eso. El macrismo no tiene el 60% en la ciudad. El macrismo tiene entre un 28% si le va mal y un 40% si se le presenta este escenario de extorsión. La gente dice, no, con tal que no gane el kirchnerismo, bueno, voto a este hombre. Voto a Macri.
Entonces, la inteligencia de UNEN es haberle dado representatividad a un tercio de los porteños que buscaban una opción política. Y con esa representatividad, nosotros podemos ir a la búsqueda de la atención y finalmente de la representación de muchos porteños más. Y ampliar ese porcentaje, yo creo que por lo menos en la lista de diputados vamos a arrimarnos, yo te diría, casi al 40%. ¿Al 40? Y en la senadora vamos a hacer una excelente O sea, elección. vos das vamos a disputar la ciudad. Vos das por sentado que los diferentes sectores del radicalismo van a apoyar en masa a UNEN. Se hablaba... Claro, seamos prácticos. El que votó a UNEN, primero el que vota en la ciudad de Buenos Aires es un voto muy informado, por eso no es cautivo de nadie. Acá ha ganado todo el mundo en la ciudad, se vota por intereses, por coyuntura, por valores, por ideas, pero el voto porteño es un voto no cautivo. ¿Sí? Ahora, no es cautivo de nadie. A mí me causa gracia cuando... Entonces yo les agradezco a ustedes porque no hay periodista con el que no hable que la primera pregunta que me hace es un bajón, ¿no? Porque nosotros hicimos un gran esfuerzo. Lo de UNEN es para ver la mitad del vaso lleno, sí, no la mitad del vaso vacío. Bueno, pero ahora se le van a fugar... periodístico. No, claro, ahora se le va a fugar los votos. Le digo, no. Pero escuchame una cosa. Fuga de voto la va a tener el kirchnerismo, la va a tener el macrismo y la va a tener UNEN. Pero el macrismo también puede tener suma de votos. El kirchnerismo puede tener suma de votos, depende de lo que hagan. Y UNEN también va a tener suma de votos. Mi planteo, ya como jefe de campaña, y después de tanto analizar esta realidad, es que nosotros vamos a tener fuga de votos, pero vamos a tener más suma de votos. Porque la política no es aritmética, es algebraica. Entonces nosotros vamos a tener restas y sumas, pero va a ser más grande la suma. Está bien. ¿Y ustedes a quién, si vos me tenés que decir un análisis de campaña, porque me hablas de un piso del kirchnerismo, sí, que está en un piso que, vos es cierto, si los votos no son cautivos de nadie... A mí está casi en piso techo, hoy. Porque está tan mal el kirchnerismo, bueno, que yo creo que frente a la expectativa que ha generado UNEN y a lo consolidado que pueda estar el voto macrista, yo veo muy difícil que Filmus pueda pasar el 19-20%. ¿Y UNEN a quién le saca los votos? UNEN no le saca a nadie. No, pero ¿a quién va a ir a disputarle? ¿Buscar votos de quién? No, UNEN lo que va a hacer es retener su 35%. Porque quien votó a UNEN, porque encontró una representación que no tenía antes, ¿a título de qué va a votar al PO? ¿A título de qué va a votar al kirchnerismo? ¿Y a título de qué va a votar al macrismo? Porque acá hay un planteo muy interesante. ¿Por qué nosotros pedimos el voto? Porque yo creo que el voto a UNEN va a ser un voto de expectativa muy fuerte y por eso va a saltar del 35 al 40. Porque la gente va a intentar votar un voto útil que consolide el freno que se manifestó en las PASO al kirchnerismo. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué alguien va a votar a senadores al PRO cuando el PRO de 75 senadores lo único que tiene son 2? Tendría 2 si gana, o 1 si sale segundo. En la actualidad no tiene a nadie. Si yo soy un elector que quiero generar un contrapeso contra el kirchnerismo, lo que busco es votar a los partidos que conforman estos frentes progresistas en la provincia, en Santa Fe, en Córdoba, en el interior y en la ciudad de Buenos Aires, con UNEN, que son los que tienen 20 y pico, 30 diputados, 40 diputados, y que se van a unir todos y van a hacer un interbloque natural, camino al 2015, de 100 y pico diputados. ¿Por qué voy a votar al macrismo, que tiene solamente 12 diputados a nivel nacional? Esa expectativa, si nosotros la sabemos transmitir, es lo que va a hacer que se derrumbe también el macrismo. Y por eso UNEN va a consolidar y sostener ese 35%. Y yo creo que de ahí, de ese piso, va a crecer. Ahora, vos ya pasando la campaña, sí, vamos a un escenario positivo, sí, sacan 40%, sí, se convierten en un interbloque con muchísima fuerza. Vos hablaste hace un rato de la experiencia del Grupo A, que fue el que se dio en el 2009. ¿Qué es lo que no hay que repetir de esa experiencia? Bueno, ya de hecho hubo algún tipo de debate que arrancó con el tema de quién va a manejar la Cámara, quién va a manejar cada una de las comisiones. ¿Qué experiencia es la que no hay que repetir? La experiencia del Grupo A que tiene que tener la política, la dirigencia política, los diputados y senadores
la ansiedad de la gente también que eligió a esos diputados y esos senadores, y el periodismo en general, no confundir qué sistema político tiene la Argentina. La Argentina tiene un sistema político presidencial, no parlamentario. Vos podés ganar una elección parlamentaria, eso significa un freno, si el gobierno no es tan cerrado como el actual, tan obtuso, un rever sus posiciones políticas, un mayor diálogo con el Congreso, pero en un sistema presidencialista quien termina gobernando es el Poder Ejecutivo. Vos no podés manejar las relaciones exteriores desde la Cámara de Diputados. Ese fue un error del Grupo A. ¿De qué te sirve vos tener la presidencia de la Comisión de Relaciones en un sistema parlamentario? Las relaciones exteriores pasan por el presidente y el canciller. El Grupo A fue una buena experiencia para ponerle un límite de manejo arbitrario de la Cámara de Diputados y del Senado a quien había perdido contundentemente la elección. Para eso el Grupo A fue bueno, le puso un límite al kirchnerismo, le dijo, vos no podés tener todas las comisiones, vos no podés manejar el Congreso de vuelta a gusto y piacere, no podés, bueno, tendrás la presidencia de algunas comisiones. A partir de ahí, por el entusiasmo de la gente, la mala caracterización y calificación de la realidad que tuvieron algunos sectores de la oposición y la densidad de algunos grupos mediáticos, se pensó que se podía gobernar la Argentina desde el Congreso. Entonces, ese error no hay que repetir. Lo que hay que entender es que esta mayoría va a servir para ponerle un freno fundamental al kirchnerismo, que tiene preocupada a la gente, que es la desvirtuación institucional de la política en la Argentina, el avasallamiento a los poderes, a la libertad de expresión y el intento, por supuesto, de perpetuidad en el poder. Yo creo que si se hace una buena elección de estas características, eso está absolutamente sepultado. Y me parece que sería muy bueno emitir mensajes desde el Congreso, que el Congreso no es una escribanía y que el Congreso puede aportar para que la finalización de este ciclo político, en el 2015, sea en paz, con tranquilidad y con lo mejor para el país. Y que le vaya lo mejor posible al gobierno en la administración del Estado para que lleguemos al 2015 y termine este ciclo que después de Roca y de Menem, supera el de Roca y el de Menem. Exacto. Y me parece que la gente está buscando un aire de renovación, de alternancia. Si no confundimos eso, entonces no se va a repetir la experiencia del Grupo A. Entonces, desde ya te adelanto a la pregunta que me podés hacer, o a la pregunta que me pueden hacer. Yo no estoy de acuerdo. Y ya lo ha dicho Wiener, y lo ha dicho Carrió y otros dirigentes políticos. Sí, con el manejo de la presidencia. La presidencia la tiene que tener la primera minoría. Y la primera minoría va a seguir siendo el kirchnerismo. Van a respetar la regla de oro no escrita. Pero por supuesto. Queda poco tiempo, ya casi nos estamos yendo de este nuevo programa de Táctica de Vida que he disfrutado. Casi que en un momento soy un espectador entre el nivel periodístico de Pablo y Roy Cortina, el diputado que nos está acompañando esta noche. Últimamente han venido muchos invitados al programa que después nosotros acá con Guillermo Falcón, Juancito Sala, Mario y la gente que nos sigue somos gente muy humilde, pero a todos le damos un espaldarazo, ¿vieron? Porque somos así. Vino Félix Díaz y después de acá la semana estaba con el Papa, ¿viste? Y lo estaban nombrando por todo, pero todo nació acá. Adrián Santarelli, el padre aquí de Vicente López, esta noche estaba con Susana Jiménez, Perla de Sabe la Tierra, estuvo la semana pasada y ayer salió una nota en clarín.com, mucho menos que ámbito.com, claro. Pero bueno, alguno que otro la lee. Me pelear con los colegas. Digamos, hay mucha gente que viene acá y después de acá... Gustavo Vera también. Gustavo Vera vino acá, yo sé que está en la lista de ustedes, Roy, pero todo nació acá en realidad, ¿no? Mario lo invitó, Gustavo, un fenómeno, Gustavo, una energía impresionante, un fenómeno. A ver, y yo entonces le digo, ustedes pueden pedir acá. Digo, usted es la Mirta Legrand de Milenio. ¿A dónde quiere ir después de acá? No lo puedo revelar. El Falcón está anotando y quiere ser Pablo Jiménez después de acá. No pida cosas que usted no me diga ninguna barbaridad. No me digas ninguna barbaridad al aire. Yo no le iba a decir ninguna barbaridad. Yo lo que quiero es volver a mi casa a estar. No. Profesionalmente estamos para cosas grandes, no estamos para
Nada, no. Nada. No lo tenía pensado. No tenía Vos pensado. quedate ahí. La Sos verdad estaba sorprendido. pensando en las preguntas No políticas. sabés usted me dónde viene vas a dormir me esta viene con noche, pensar, ¿querés que yo claro, te por diga? favor, querido. Vos me vienes a preguntar una cosa. En este momento de tu vida, ¿Qué expectativa ahí. que quieres? Dejémoslo ahí porque mejor Claro, dejémoslo ahí. no. Queda poco tiempo, tiene que hablar el invitado, por favor. Tiene que hablar. Y Roy, ¿dónde va el futuro político de Roy Cortina? Y a mí, no sé si a un programa de televisión No, o a un no, lugar no una preciso, política. o a viajar para ver al Papa, no. Me parece que lo mío pasa por algo más indeterminado, que es que a mí la verdad que me gusta ser un protagonista de la construcción de algo nuevo en la Argentina, que para mí es que existe un fuerte partido socialista. ¿Sí? El Partido Socialista a principios del siglo XX fue el gran fiscal político de la Argentina, Alfredo Palacio, mano limpia y uñas cortas, la honestidad, la transparencia, todo el mundo habla bien de esos socialistas, pero nunca se los vio con posibilidad de gobernar. Y yo creo que el socialismo en esta segunda etapa, casi ahí hay una especie de paradoja histórica, está atravesando las primeras décadas del siglo XXI con grandes posibilidades de ser un actor fuerte en la política argentina. Y yo me siento absolutamente reconfortado si puedo contribuir con eso. Y donde me ponga el Partido Socialista para contribuir con eso, yo voy a ser inmensamente feliz. Yo creo que en las elecciones del 2015, del 2019 y en las subsiguientes, el Partido Socialista va a ser protagonista. Yo estoy seguro que va a terminar colocando un presidente elegido por el pueblo en la Casa Rosada, un socialista. Y bueno, lo nuestro será... Me voy a morir de la emoción ese día. Lo nuestro será luchar por eso, y también, por supuesto, tenemos expectativas en la ciudad, en la jefatura de gobierno, pero hoy por hoy, eso, en lo general y en lo particular, lograr que siga este milagro laico tan trabajado insistentemente de UNEN. Me voy a poner a trabajar mucho en el comité de campaña. Ya empezamos a hacer las primeras reuniones. Este fin de semana vamos a tener una especie de retiro espiritual para amalgamar bien los discursos, el plan de campaña, así que estamos muy metidos concentrados en eso. Bueno, que vaya bien. Gracias por Bueno, haber gracias. venido, Gracias por haber venido, por haber Lo compartido pasé con muy nosotros. bien, y eso, la verdad, lindo programa. Gracias. Y eso no le hablamos de Boca. Eso no lo hablamos, no, porque después de ayer no hablemos de fútbol. Mejor no hablemos. Gracias por habernos acompañado, un nuevo programa de Táctica que de Vida. Gracias Marito, gracias Guille, gracias Goncito, que está ahí en la operación y que, como digo, saca unas fotos increíbles. Es hora que te dediques a la fotografía y use los dedos para algo más positivo. Un abrazo y un beso a todos los que nos siguen y hasta el próximo lunes.